Un buen día para todos a los que siguen esta serie de videos sobre el curso de pensamiento computacional que pues es desarrollado por estudiantes del 10º semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas del Centro Universitario de Occidente. Bueno, mi nombre es Brian Munson y pues en este tópico número 3 vamos a presentar el tema de lógica y pensamiento lógico. Básicamente para entrar a este tema pues necesitamos respondernos a esta gran pregunta que dice ¿cómo se desarrolla la lógica para la solución de problemas computacionales? Bueno, para resolver esta pregunta necesitamos saber al menos lo siguiente. Estas son otras tres interrogantes que necesitamos conocer y que básicamente dicen qué técnicas existen para la solución de problemas computacionales, ya que existen una gran gama de técnicas que podemos utilizar para la resolución de estos tipos de problemas. Y el segundo punto es cómo es que definimos un problema a resolver, o sea, cómo plantearlo bien para poder resolverlo. Y el último que sería qué metodologías podemos utilizar para definir y resolver un problema. Dentro de las técnicas para la solución de problemas computacionales, pues tenemos muchas que podemos utilizar, pero básicamente aquí resumimos cuatro que son a mi parecer, las más importantes y las que pues durante el transcurso de toda la carrera a mí me han servido mucho para poder resolver todo tipo de problemas. En primer lugar tenemos lo que es la abstracción, que básicamente es identificar los componentes o partes y más que todo las características más importantes de un problema, en este caso, a resolver y poder identificar qué es lo que me sirve y qué es lo que qué es lo que no me sirve. Es decir, descartar ciertas partes que no nos aportan mayor cosa para la solución de nuestro problema. Es decir, identifico esto me sirve o esto no me sirve y luego con lo que las características que yo identifiqué que eran las más importantes, por ahí entonces yo voy a desarrollar una solución para mi problema. Luego tenemos la descomposición, que sería tener un problema grande y definirlo y poder descomponerlo en, en partes muy pequeñas para poder nosotros analizarlas y decir, bueno, si yo descompongo esto o este gran problema y lo divido en estos componentes, se me va a hacer mucho más fácil entenderle y poder plantear una mejor solución. El típico divide y vencerás, que ustedes lo van a ver muy común durante todo el transcurso de la carrera conforme vayan avanzando. Ojo acá, no siempre va a funcionar esta técnica. Hay casos muy especiales donde pues aquí se queda corto el divide y vencerás. Luego tenemos lo que es el desarrollo de algoritmos, que básicamente es una secuencia de pasos de lo que vamos a hablar mucho más adelante. Luego tenemos quizás una de las más complejas, que es la simulación, que esto pues es un tema muy avanzado, pero básicamente es nosotros plantear un modelo en papel y nosotros decir, bueno, ahora quiero que esto se pueda ver o se pueda visualizar, digamos, en con algún programa. Entonces yo digo, bueno, voy a utilizar simulación y voy a hacer de que esto pueda visualizarse y pueda darme los resultados que yo espero. Luego, bueno, ahora vamos a ver cómo es que definimos un problema a resolver. Básicamente tenemos cuatro pasos importantes, que sería: número uno, identificar el tipo de problema que necesitamos resolver; número dos, definir el alcance de la solución, es decir, mi solución va a tener ciertos límites, es decir, va a ser esto y esto no va a ser. Luego tenemos lo que es definir la metodología que usaremos para la solución. Existen diferentes metodologías. Y luego tenemos lo que es presentar la propuesta. Ojo acá, esto puede llevarnos a un loop, es decir, un ciclo donde podemos, luego de llegar al paso final que sería presentar la propuesta, podemos nuevamente volver al paso uno, que sería identificar el tipo de problema. Hay que tener mucho cuidado con hacer esto más de 3 veces o más de 4 veces. Hacerlo una o 2 veces o hasta 3 veces pues es normal hasta cierto punto, pero ya pasarnos de esta cantidad pues ya necesitamos pensar en otra solución. Dentro de estas metodologías para definir y resolver un problema tenemos la típica y la más común que nosotros solemos utilizar cuando no tenemos o no adquirimos ciertas técnicas de pensamiento computacional. Es decir, nosotros tenemos o solemos utilizar la típica técnica que se llama de la prueba de error, o en inglés que se llama code and fix, que básicamente es: nosotros no analizamos, no recolectamos información, nosotros no abstraemos, sino que nos tiramos de una vez a la solución y probamos y nos salen errores y luego nuevamente probamos hasta que la solución salga. Esto a veces no es muy recomendable, no es nada recomendable en sí, ya que el tiempo que invertimos en solucionar un error
que nos pudimos ahorrar al quizás nosotros haber analizado o haber abstraído de una mejor manera el problema. Luego tenemos la metodología general, que básicamente consta de 4 etapas, que esta sí nos obliga hasta cierto punto a tener una etapa de recolección de información donde nosotros abstraemos las características más importantes, lo que sí nos sirve, lo que no nos sirve. Luego nosotros generamos soluciones. Una técnica para hacer esto puede ser una lluvia de ideas, donde nosotros planteemos ciertas opciones que tenemos para la solución y elijamos una. Luego implementemos la solución y luego tenemos una etapa de evaluación. Básicamente la etapa de evaluación es validar las etapas anteriores, es decir, validar que la recolección de información sea la correcta, que la solución elegida pues nos pueda brindar esa solución que nosotros esperamos, y luego la implementación de la solución, que básicamente evalúa toda la etapa que nosotros nos llevó a haber implementado este tipo de solución. Luego tenemos otra metodología muy conocida, que es la de Polya, que básicamente es muy similar a la anterior. Nosotros entendemos primero el problema, luego definimos o diseñamos un plan, luego lo llevamos a cabo y luego, si es posible, miramos hacia atrás. Mucho cuidado acá, como siempre, hacerlo 1 o 2 veces es normal, pero y hacerlo más de 3 veces pues ya necesitamos pensar en alguna otra solución. Luego tenemos el tema importante en este caso de este tópico, que sería los algoritmos y qué representación podemos tener para ellos. Primero necesitamos saber qué es un algoritmo. Pues básicamente un algoritmo es un conjunto ordenado, secuencial y finito de operaciones o pasos que nos permiten hallar la solución de un problema. Aquí hay un ejemplo más claro donde podemos nosotros entenderlo mucho mejor, y pues básicamente un algoritmo lo podemos representar de varias maneras. Una de ellas es el lenguaje natural, donde nosotros definimos un inicio y un fin. Recuérdense que un algoritmo es una secuencia de pasos finitos, entonces todo inicio tiene un fin. Necesitamos, por ejemplo, para el algoritmo que nos sirve para preparar una receta, el paso 1 sería obtener los ingredientes, paso 2 mezclarlos, paso 3 agregar ciertos ingredientes extras, y luego podemos continuar con la cocción y luego el fin. O sea, eso es un algoritmo, una secuencia de pasos que nos permiten resolver un problema. Otra forma de representar un algoritmo sería a través de los diagramas de flujo, que básicamente son ciertos símbolos, una gran colección de símbolos que nos sirven para poder digamos, plantear de manera visual un algoritmo. Aquí tenemos un ejemplo básico que sería cómo funciona la lámpara. O sea, nosotros decimos, bueno, la lámpara funciona, sería nuestro inicio, y decimos, ¿está enchufada la lámpara? Si sí está enchufada, pues nos vamos a hacer otro proceso que sería, está quemada la lámpara, o en este caso la ampolleta. Entonces decimos, si está quemado, entonces necesitamos cambiar esa lámpara, y si no, pues necesitamos comprar una nueva. Esa es una forma muy sencilla de poder visualizar un algoritmo representándolo con un diagrama de flujo. O sea, todos estos símbolos hay muchos y hay diferentes maneras de poder utilizarlo. Entonces es muy importante conocer que un algoritmo puede ser representado mediante diagramas de flujo. Luego tenemos la última forma, que sería el pseudocódigo, que básicamente es nosotros plantear soluciones en papel, que nosotros en este caso podemos definir ciertas estructuras en donde decimos, bueno, esto va a funcionar así en papel y así espero yo que funcione cuando yo lo traslade a un lenguaje ya más formal. Entonces, por ejemplo, tenemos ciertas estructuras de condición donde nosotros decimos, si se cumple cierta condición, en este caso las condiciones siempre van a ser lógicas. Entonces decimos, si se cumple esta condición, decimos, yo ejecuto ciertas instrucciones, si no, ejecuto otras instrucciones. Básicamente eso sería. Y luego tenemos el fin de sí, y luego tenemos unas estructuras repetitivas que básicamente nos dicen que una instrucción o n instrucciones se van a repetir un cierto número de veces conforme nosotros lo definamos. Es decir, nosotros queremos que estas instrucciones se repitan 10 veces, bueno, lo definimos y esto se repite. O podemos definir que cierta condición se repita hasta que nosotros definamos una condición de salida. Esto básicamente se puede llegar a entender mucho mejor entre más ejemplos, más ejercicios hagamos. Entonces, para esto les tengo aquí un pequeño ejemplo, que es básicamente realizar el pseudocódigo de un programa que permita calcular el área de un rectángulo. Se debe introducir la base y la altura. Entonces, para resolver este problema mediante pseudocódigo, antes necesitamos recolectar la información. ¿Qué necesitamos de primero? ¿Cómo resolvemos este problema? Básicamente necesitamos una fórmula, ¿verdad? Que sería la fórmula del área de un rectángulo. ¿Qué dice esta fórmula? Que el área de un rectángulo puedo hallar mediante la base por la altura.
Entonces yo digo, bueno, esta información sí me sirve porque por medio de ella yo voy a poder obtener el área de un rectángulo. Luego necesito ciertos espacios que en esta ocasión los vamos a llamar repositorios, que es donde yo voy a almacenar mi información. Entonces yo necesito definir, por ejemplo, para A le voy a decir aquí esto va a significar mi área, la B va a significar mi altura, y estos son espacios donde yo voy a almacenar esta información, y básicamente le estoy dando un alias. Por ejemplo, a área, a mayúscula área, a b minúscula le voy a dar lo que es la base, y a le voy a dar lo que es la altura. Entonces ahora ya tengo dónde voy a almacenar mi información y qué información necesito para poder resolver. Bueno, ahora ¿qué me toca? Pues bueno, iniciemos el programa. Entonces voy a ponerle aquí un inicio. En este caso sería de programa, un inicio de programa y un fin de programa. Esto recuérdense que es un programa en papel, un pseudocódigo es un programa en papel que va a funcionar en papel. Entonces voy a decir aquí fin de programa. Entonces básicamente todo programa necesita trabajar bajo un entorno o un ecosistema. Entonces vamos a llamarlo entorno, y en este entorno yo voy a definir los repositorios o los espacios donde yo voy a almacenar mi información. Entonces yo voy a necesitar mi espacio A, voy a necesitar mi espacio B y mi espacio A. Luego voy a decir, bueno, ¿qué es lo primero que necesito obtener del usuario? Bueno, yo necesito que el usuario ingrese cierta información. Para eso utilizamos la instrucción escribir. Entonces yo le digo escriba, es la instrucción escribir, y yo digo ingrese la base, ¿ok? Y para nosotros almacenar esta base en nuestro repositorio que tenemos como B, yo voy a decir, bueno, leer B, y básicamente ahí es donde yo voy a estar almacenando esa información. O sea, yo leo del usuario que va a ingresar la base y lo voy a guardar en B, ¿ok? Y lo mismo voy a hacer para, en este caso, la altura. Ingrese la altura, ¿ok? Entonces para ingresar la altura, entonces lo voy a almacenar en A. Luego ¿qué necesito? Bueno, ya tengo la base y la altura, entonces yo voy a utilizar mi repositorio A y le voy a decir, bueno, esto va a ser igual a multiplicar lo que ingresó el usuario en base por lo que ingresó el usuario en la altura, y básicamente esto me va a dar el resultado. Y yo puedo decir acá entonces como final de mi programa escribir, por ejemplo, escribir, yo puedo decir el área calculada es de 2 puntos, y yo puedo decir acá A, ¿ok? Entonces por ahí estoy diciendo que mi programa lo que hace es leer del usuario la base y la altura, y lo almacena en los repositorios que definí y luego lo calcula, ¿ok? Entonces esta es una forma sencilla de poder hacerlo, pero podemos hacer mucho más robusto nuestro programa, es decir, hacer ciertas validaciones. Por ejemplo, yo digo acá, después de leer la B, que sería de donde se va a almacenar la base, yo puedo decir, bueno, si por ejemplo B es menor o igual a 0, es decir, es un número negativo, yo puedo decir, si esto es menor a 0, entonces yo puedo decir, bueno, entonces aquí hay un problema, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir, bueno, entonces mi programa va a decir, escriba al usuario que el número ingresado para la base no es válido, ¿ok? Entonces por ahí yo digo, no, entonces si no es válido, pues que me lance este mensaje. Y si no, en este caso si no, entonces ya puedo decir, bueno, ahora sí ingréseme la altura, ¿verdad? Entonces puedo hacer esto mismo para la altura. Puedo decir si, en este caso A, en este caso es menor o igual a 0. Entonces yo puedo decir otra vez, aquí puedo copiar esta instrucción y puedo decir, bueno, si A, ahora la altura es menor a 0, entonces ingrese la altura no es válida, o sea, el número ingresado para la altura no es válido. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces si se cumple esto, ya se cumplió tanto que ingrese bien el área y altura, entonces puedo decir que entonces si no, por ejemplo, si no, entonces yo puedo calcular de una vez el área. Entonces, ok. Y por último puedo hacer una última variación que me diga que si el área, o sea, que si el área hay algún cálculo, es decir, si es mayor a 0, entonces que me escribir el área es. Si no, en este caso puede decir que me escriba en este caso
ingrese valores correctos, ¿ok? Ingrese valores correctos, ¿ok? Y así terminaría mi programa. Esta es una forma muy sencilla de poder resolver este problema. Y básicamente ustedes pueden hallar muchas más soluciones. Esta es una forma básica y así es como funcionaría. Entonces, básicamente ese sería el ejemplo. Y pues por acá tengo un ejercicio para ustedes que básicamente sería realizar el pseudocódigo de un programa que permita al usuario introducir por teclado dos notas y calcule la suma y el producto de estas notas. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Pues los invito a que sigan viendo toda la serie de videos, está muy interesante y que puedan aprender sobre pensamiento computacional. Muchas gracias.